La palabra del Señor en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, de versículo 1 al 13. Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Dice así a la letra. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2. Dice así: allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Versículo 4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre esos reinos, en el versículo 6 dice: sobre esos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Versículo 7. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. En el versículo 10 dice: pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Versículo 12. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Versículo 13 dice: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Vamos a orar. Señor Padre, bendito Dios Todopoderoso, mi Dios, estoy delante de su presencia con mucho temor y mucho temblor, Señor. Padre, si usted, Señor, no ha de hablar, Señor, en este día, es en vano que estemos todos reunidos aquí en este lugar, Señor. Yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir, Señor, porque sin usted nada puedo hacer, Señor. Yo le ruego, le suplico, Señor, que usted traiga una palabra, Señor, para cada uno de nosotros en este día. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a usted sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén
y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. El sermón en esta noche, para los que apuntan, se titula La tentación del Señor Jesús y la nuestra. Una vez más, la tentación del Señor Jesús y la nuestra. Y creo que la palabra del Señor, porque dice la palabra que el Señor fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra dice que el Señor es el ejemplo perfecto. Cristo nunca le va a exigir o a demandar algo a sus hijos que Él no lo haya hecho, que Él no nos haya dado el ejemplo de cómo enfrentar cualquier tentación. El Señor fue tentado, pero Él salió victorioso. De la misma manera fue tentado, de la misma manera que nosotros. Y así como Él fue victorioso, también el cristiano puede salir victorioso en toda tentación. No por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, sino únicamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. La tentación, ¿verdad?, es algo agradable. La tentación, hermano, también es atractiva, es gozosa, pero a la misma vez que es gozosa, atractiva, a la misma vez también es engañosa, porque no nos muestra el pago que hay que pagar cuando caemos en la tentación. No muestra los resultados finales de la causa de nuestro pecado. Aunque la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, cuando estamos pasados por la tentación, no nos muestra el resultado final. Proverbios nos dice que el pan comido a escondidas es más sabroso, haciendo referencia que el pecado, que la tentación es atractiva, es seductora. Y ha habido en ese transcurso de la vida cristiana, ha habido quienes en un momento empezaron en el camino del Señor, pero después han declarado, una vez que se alejaron del camino del Señor, han declarado, es que no pude ante esta tentación. Unos han declarado más sinceramente y han dicho: me he retirado porque la demanda de Dios es alta y no puedo servirle a Dios como Él merece que le sirva. Pero como dijimos al principio, Dios ha prometido, hermano, Dios ha prometido, dice que Él da juntamente con la tentación, ¿da qué? La salida. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, y a reconocer que cada uno de nosotros somos tentados. No podemos evitar que
los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas. Entonces, la tentación, decíamos, es atractiva, es seductora, seduce al hombre y a la mujer de Dios. Pero el maestro, siendo el ejemplo perfecto, y en este pasaje vamos a analizar varios puntos. ¿Cuándo viene la tentación? El proceso de la tentación, el proceso de la caída del ser humano. Y con anterioridad decíamos que no hay absolutamente nadie que de la noche a la mañana ceda o caiga a la tentación. No hay absolutamente nadie, sino que aquel que tropezó, que cayó en la tentación, es que por un tiempo la tentación lo estuvo seduciendo, la tentación lo estuvo persiguiendo. La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando almas a quien devorar. Satanás es como el cazador que sale a buscar almas para acabarlas. Y como un buen cazador, empieza a perseguir a su presa, empieza a estudiar a su presa, sabe lo que le gusta a su presa. Entonces, por un tiempo lo anda persiguiendo con la tentación, y cuando lo encuentra en un lugar y en un momento preciso, en el blanco, suelta la flecha y acaba con la vida del cristiano. Entonces, la caída no viene de la noche a la mañana, sino que el cazador empieza a perseguirnos minuto tras minuto, tiempo tras tiempo. Es un cazador perseverante. Y vamos primeramente a analizar cómo o cuál es el proceso de la tentación. Y para esto no hay nada mejor que estudiar la palabra desde el principio. Pero primero, fíjese bien la promesa que Dios hace, hermano. Dios nunca ha prometido que no vamos a ser tentados, sino que inclusive Él dice, cuando los discípulos fueron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. En la misma oración el Señor declara y les dice cómo declarar, cómo orar. Y le dice: orad para que no entréis en tentación. Entonces Él promete algo a su iglesia. No promete que no seamos tentados, pero sí promete algo. En Santiago capítulo 1, versículo 12. Si quieren más apunten, no abran sus Biblias, yo lo leeré. Dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Fíjense, en la promesa dice: bendito el hombre, o bienaventurado el hombre que resiste la tentación. Pero no podemos resistir por nosotros mismos, sino que tenemos que aprender a depender de Dios. Que nuestra dependencia consiste en Dios. Fíjese bien, porque nadie
al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Entonces fíjense bien, aunque Dios permite que nosotros seamos tentados, no es Él el que nos tienta. La tentación no procede de Él, aunque Dios permite que nosotros seamos tentados. Versículo 14 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces fijémonos muy bien cómo el Señor dice que Él no es la fuente de la tentación. Ahora, el problema que tenemos nosotros no es en sí la tentación, sino el problema es ignorar cómo yo puedo resistir la tentación. Yo no puedo evitar ser tentado, pero yo puedo evitar caer en la tentación. No sé si me van entendiendo. Pero dice, no es Dios quien me tienta. Y fijémonos en una cosa, hermano, dice, sino que cada uno es atraído y seducido de sus malos deseos. Otras versiones usan la palabra de sus propias concupiscencias. ¿Qué significa sus propias concupiscencias? Quiere decir los deseos perversos que no tienen control. Y esos deseos pecaminosos, hermano, está en cada uno de los seres humanos que vivimos en la tierra. En cada uno, llámese pastor, ministro, evangelista, o como usted le quiera llamar, esas concupiscencias siguen estando en cada uno de nosotros. Esos deseos, entonces fíjense bien, pero ¿cómo es el proceso? Satanás no cambia. ¿Cómo él primeramente, y lo vemos nosotros en Génesis, cómo Eva, hermano, había recibido instrucciones de Dios, de Eva y Adán, no comáis del árbol de la vida, porque el día que de él comas, morirás. Sin embargo, la Escritura nos dice que Eva se encontraba sola cuando la serpiente se le presentó. ¿Dónde estaba Adán? ¿Que no era Adán el que tenía que cuidar a Eva? La tentación vino precisamente cuando ella estaba sola. Pero es importante, amado hermano, que nosotros entendamos este principio. Cuando yo ando solo, cuando tú andas sola, somos, hermano, más presas fáciles para Satanás. Hay personas, ¿verdad?, o matrimonios donde el marido anda por un lado y la esposa anda por otro lado. Y como si nada. Y yo le he preguntado a algunos, ¿y dónde está tu esposa? No, pues ella se queda en casa. Allá está sola. ¿Y cómo sabes tú que está sola?
¿Cómo sabes tú que tal vez en ese momento que la dejaste sola, está siendo tentada? ¿Cómo tú sabes que tú andando solo por allá no vas a ser tentado? Pues es importante que cada uno de nosotros nos honremos y nos cuidemos mutuamente, que tú cuides a tu esposa y tu esposa te cuida a ti en una forma de protección mutua uno con otro. Y dice que Eva, estando sola, empezó a mirar y el deseo le entró por la mirada. Primero miró y luego sus sentidos se embotaron, y una vez que miró, codició y empezó a desear aquel fruto que le había sido prohibido. Esa es una de las causas, mi amado hermano, que nosotros hacemos énfasis en que la mujer debe de andar vestida propiamente. La vestimenta, quiero hacer un punto muy importante, no te va a salvar. No me malentiendas lo que estoy explicando. La vestimenta ciertamente no nos salva. Pero, amado hermano, ¿por dónde entra el pecado? Por los ojos. Entonces imagínate tú, el hombre es como una bestia. Y cuando una mujer está vestida inapropiadamente, el hombre batalla con la concupiscencia. Y la mujer está vestida inapropiadamente, está tentando al hombre. Fíjense lo que voy a decir otra vez. Pero eso no le da el derecho a ningún hombre a faltarle el respeto a dicha mujer. ¿Me entiendes? No le da el derecho. A lo que estoy tratando de explicar es que el pobre hombre está sufriendo con esa tentación, y mira que alguien está vestido inapropiadamente, pues el pobre hombre lo estás atormentando. Pero es importante que tanto la jovencita como la mujer mayor, la adulta, se vista de una manera apropiada. La tentación igualmente está, hermano, de los dos lados. La mujer como el hombre también debe de vestirse apropiadamente. Satanás, hermano, como un buen cazador, usa cualquier tipo de cebo para cazar a su presa. Usa programas inapropiados. ¿Qué es lo que usted y yo miramos en la televisión? Las novelas mexicanas tienen el rating número 1 en imágenes pornográficas. En imágenes, hermano, de tipo sexual. Entonces, si yo me la paso, fíjense bien lo que usa Satanás, si yo me la paso mirando esas imágenes de contenido sexual, yo estoy alimentando no mi espíritu, sino mi carne, y le estoy dando oportunidad a Satanás para que él suelte su arco. Si usted mira, por ejemplo, revistas para adultos, mejor dicho, para adúlteros, no sería, esa sería la palabra correcta. Si usted mira, hermano, pornografía, usted primeramente se está dañando a usted mismo, a su familia y a sus hijos.
¿Por qué? Porque usted se está haciendo daño a sí mismo. Y va a llegar el momento, hermano, donde esa tentación, ese mal deseo, lo está arrastrando al punto que lo va a llevar a cometer el pecado que usted está deseando. ¿Por qué? Porque usted y yo, el problema no es la tentación, el problema somos nosotros. Por falta de información, por falta de pedir la ayuda de Dios. Entonces el pecado, la tentación, hermano, empieza a seducirnos. Y solamente falta, hermano, que Satanás coloque en un momento preciso a los dos individuos que están siendo seducidos mutuamente. Falta que los ponga en un momento, en un lugar donde supuestamente no hay nada o no haya alguien que los mire para caer en la tentación. Un pastor declaró con mucha sinceridad que después de él dar una conferencia y cuando él iba en camino a su casa en el avión, se sentó a un lado una mujer y lo empezó a seducir. Y dice, declarando él, dice, si yo no hubiera estado fuerte espiritualmente en ese momento, yo hubiese caído. Pero Dios me libró únicamente por su gracia. Entonces fíjese bien, el pecado, hermano, dice que somos arrastrados y seducidos por nuestros propios malos deseos. ¿Cómo más llega la tentación? Fíjese bien. Dice la palabra que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto. Dice que no comió ni bebió por 40 días. Pasados los 40 días, dice que tuvo hambre. Una persona que ayuna 40 días y 40 noches, después de un ayuno tan profundo y tan largo, estaba débil el maestro. Estaba tan debilitado y Satanás supo, hermano, que en ese momento el Señor estaba débil. ¿Te das cuenta cómo Satanás conoce las áreas donde él puede atacar? Y él conoce las áreas donde nosotros podemos ser vulnerables. Estando en momentos de debilidad, aquí es bien importante que usted ponga atención, que fue el mismo Espíritu quien llevó al maestro hasta la tentación en el desierto. Israel estuvo 40 años en el desierto. Y fíjese bien, dice el Señor en su palabra, 40 años te llevé en el desierto para probar lo que había en tu corazón, si me habías de servir o no. El Señor se fue 40 días, pasados los cuales estaba débil y fue tentado por Satanás. De otro punto cuando viene la tentación en nuestras vidas es cuando nosotros estamos débiles espiritualmente. Cuando por falta, hermano, de devoción al Señor, cuando por falta de estudio de la palabra del Señor, cuando por falta de ayuno para alimentar mi espíritu,
Fíjate bien, tú puedes estar fuerte físicamente, pero débil espiritualmente. Y podemos pensar que porque nos vemos fuertes físicamente, que somos igualmente de fuertes espiritualmente, pero es lo contrario. Por eso el Señor dijo, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos débiles, somos presas más fáciles para caer en las garras de Satanás. Viene la tentación, hermano, estando en un desierto espiritual. Entiéndase desierto, problemas matrimoniales. Entiéndase como desierto, problemas mentales, deseos pecaminosos. Entiéndase por desierto cada tipo de tentación que viene a nuestras vidas. Y en medio de la debilidad no seremos nosotros capaces de soportar. ¿Cómo yo me alimento? ¿Cómo yo puedo fortalecer mi espíritu para cuando la tentación venga a mi vida, yo pueda soportar la tentación? Si tú descuidas a Dios, si tú has descuidado tu relación con Dios, el día que venga la tentación, las probabilidades de caer son altas. ¿Me entiendes? Cuando una persona no va a la iglesia, hermano, cuando para él o para ella hay cosas más importantes que Dios, no puede estar fuerte espiritualmente. ¿Sí me entiende? Es la ley de la vida, hermano. Si yo tiro algo para arriba, usted tira algo para arriba, tira una moneda, como consecuencia la moneda va a caer. Amén. Usted echa un pantalón negro en una cubeta con cloro, usted la saca, esa ropa va a salir despintada. De la misma manera, si yo empiezo a descuidar mi relación, mi comunión con Dios, es imposible que yo esté fuerte espiritualmente. Puedo aparentar una fortaleza espiritual, la cual no tengo. Pero una vez, estando a solas de frente con la tentación, lo más probable es que caigamos en la tentación. Entonces Satanás, fíjese bien, tentó al maestro, tentó al Señor Jesús. No pudo, ahí en el desierto lo estuvo tentando. Y fíjese qué tan astuto es que usó la palabra de Dios para tentar al Señor. ¿Qué nos dice eso? Que Satanás conoce la Biblia. Amén. Escrito está, dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, con los falsos profetizas que se levantan en las congregaciones profetizando falsas promesas, falsas revelaciones, usando la palabra de Dios. Y aquel que no está despierto es más fácil que caiga. ¿A cuáles me estoy refiriendo? Porque hay quienes profetizan: mira, Dios, yo te profetizo que te vas a casar con una muchacha muy bonita, que vas a ser prosperado, porque la palabra dice que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo concederá. Y hay mucha gente, tristemente, lamentablemente, que usan la palabra de Dios
para engañar al pueblo de Dios. ¿Se va entendiendo? Profetizas, hermano, engañosas, cuando dice Jeremías, de su propio corazón profetizan, pero no de mi corazón, dice Dios. Entonces han levantado un sinnúmero de gente que actúan de esa manera. Cuando nuestro hermano Julio Melgar, me parece que así se llamaba, estaba ya en los últimos días de su muerte, ¿acaso no se levantaron un gran número de hermanos que habían declararon públicamente que Dios les había dicho que le dijeran al hermano que iba a sanar? ¿Sí o no? No fue uno ni dos, fueron muchos. Ahora Dios tenía el poder para sanarlo. Pero eso tiene que venir de Dios. ¿Quién quedó mal? ¿Dios o los hombres? Los hombres. Porque Dios nunca dijo tal cosa. Entonces fijémonos bien cómo Satanás actúa, que usa la palabra de Dios para engatusar y para atrapar a su presa. Usó al apóstol Pedro, fíjese bien, usó al apóstol Pedro para tratar de detener el sacrificio del maestro. ¿Tú crees que si usó a Pedro, tú crees que Satanás no puede usar a cualquiera de nosotros para pervertir el evangelio? Entonces la tentación, hermano, punto número uno, el primer punto, viene por los ojos. Ese deseo empieza a estar en nosotros, empieza a desear aquello que es prohibido. Y porque es prohibido, es atractivo. Fíjese bien, no te voy a hablar de psicología, pero el principio de la psicología dice esto: que al ser humano, lo que le dicen que no haga es lo primero que hace. ¿No es cierto ese principio? ¿Sí o no es cierto? Al joven tú le dices, no hagas esto, y es lo primero que hace. ¿Me entiende por qué? Porque la tentación, la seducción empieza a trabajar en nuestras mentes, empieza a maquinar ideas, pensamientos de pecado, y empieza a penetrar nuestro corazón a tal grado, hermano, que la persona desea estar con esa tentación, caer en la tentación. Es arrastrado, seducido, y en su pensamiento, en su mente está el pecado. Y no ha caído tal vez porque no ha tenido la oportunidad de estar a solas con esa persona. Versículo Génesis 3, versículo 1. Dice, es verdad, en los últimos renglones, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Satanás usó la palabra, distorsionó la palabra, porque ciertamente Dios le había dicho a Eva que no comiera de ese árbol. Y Satanás tomó la misma palabra y cambió la palabra de Dios. Le dio otro rumbo con tan solamente cambiar el tono de la palabra, como retando a Dios. Entonces el Espíritu permite, hermano, que usted y yo seamos tentados. ¿Quién te dijo que el ser cristiano es fácil? ¿Quién te enseñó
que tú no solamente vinieras a la iglesia, aceptaras a Cristo y que todo iba a estar bien. ¿No te dijeron que ese es un camino largo para llegar al cielo? Que en este camino, hermano, no hay, como dicen en inglés, you can't cut corners. No podemos cortar esquinas. No hay un camino corto al cielo, sino que es un camino largo, es un proceso de refinamiento que Dios permite. ¿Para qué? Para cambiarnos a nosotros. Versículo 4 dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. ¿Qué te dice Satanás? No pasa nada. Nadie te ve. Y fíjate cómo empieza a trabajar con nuestras mentes. Porque Él sabe que nuestra mente es el campo de batalla. Aún, fíjense bien, los comerciantes. Por ejemplo, la Coca-Cola pone un comercial y te dice con una voz suave y te dice: obedece a tu sed. ¿Sí o no? ¿No han visto ese comercial? Tú dices: obedece a tu sed. ¿Qué es lo que hace Satanás? Viene y nos dice: obedece a tus deseos, a tus instintos, a esa tentación. Y eso es tan grave y es tan serio, hermano, que todo cristiano es tentado. Habrá aquí alguno que puede decir: yo no he sido tentado. Yo no tengo malos deseos. Yo no tengo malos pensamientos. A mí no me atrae el pecado. Déjame decirte que la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Amén. No hay quien no haga lo malo, ni aún uno solo. Entonces lo que yo tengo que hacer, mi amado hermano, es, primeramente, ¿cómo yo puedo soportar la tentación? Porque muchas veces, hermano, el cristiano comete el mismo pecado una y otra vez. Cae en la misma trampa una y otra vez. Comete el pecado, llora, se arrepiente, le pide perdón a Dios, y como Dios es grande en misericordia, nos perdona, pero al rato volvemos a cometer la misma falta. Alguien podrá decir: tal vez no se ha arrepentido genuinamente. Puede ser una causa. Pero ¿qué tal si sí se arrepintió genuinamente de ese pecado? Entonces, si se arrepintió genuinamente de ese pecado, ¿por qué volvió a caer en el mismo pecado? Fíjate bien. La palabra dice que cuando Satanás agotó todos los recursos para hacer caer al maestro, dice que lo dejó por un tiempo, esperando otra ocasión para hacerlo tropezar. Entonces, cuando la tentación viene a nosotros y salimos a veces, mire, clamamos a Dios, le rogamos a Dios, le suplicamos que nos ayude, y Dios nos ayuda, nos libra de esa tentación. Pero eso no quiere decir que es el final de la tentación. No quiere decir que ya fue todo, sino que
en esa ocasión Satanás no pudo agarrarnos. Pero si yo me sigo descuidando, hermano, Satanás está esperando otro momento. Vuelve otra vez a ver cómo está mi relación con Dios. ¿Qué tan descuidado yo estoy para con Dios? Y Él vuelve muchas veces con más fuerza que antes. Mire, Satanás es tan persistente y muchos no creen esto. Ok, pero Satanás muchas veces se mete en nuestros hogares. Amén. ¿Sí o no? Se mete hasta tu cama y aún muchas veces se acuesta contigo. ¿O no has tú podido sentir esa mala presencia en tu casa? Levante la mano, yo no lo han podido sentir. Ni uno. Uno nomás se siente. Y él no pide ni permiso. Se introduce, se mete, se sienta y ahí está. ¿Y qué es lo que hay que hacer, hermano? Y no quiere decir que porque se metió a tu casa, no quiere decir que tú andas en pecado o que tus hijos andan en pecado, sino que él anda buscando momentos, hermano, adecuados para él poder casarnos a ti y a mí. Entonces, ¿cómo fue que el Señor soportó la tentación? ¿Qué debo de hacer yo para poder, hermano, soportar esa tentación, esos malos deseos que vienen a nuestras vidas? Dice la palabra que cuando el Señor se fue a ayunar 40 días y 40 noches, dice que el Señor volvió en el Espíritu. Volvió quiere decir que estaba lleno del Espíritu. Aunque Él mismo era Dios humanado, dice que Él se fortaleció en el mismo Espíritu. Entonces, fíjese bien, por eso Pablo dice, sed llenos del Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, no se vayan de Jerusalén. Una orden que le dio el Maestro, el Señor Jesús, a los discípulos. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, si yo no me lleno de su Espíritu, si la iglesia, amado hermano, si tú no te llenas del Espíritu, si tú no eres lleno del Espíritu, tú no podrás soportar la tentación. ¿Y cómo, amado hermano, yo voy a ser lleno del Espíritu? ¿Tú crees, mi amado hermano, que si yo me la paso todo el tiempo sentado en el sillón, mirando el fútbol, mirando el partido de las Chivas contra el América? ¿Tú crees que si me la paso sentado mirando todo el día Caso Cerrado, las novelas, El Señor de los Cielos, a Betty la Fea, tú crees que yo me voy a llenar del Espíritu? ¿Tú crees que vamos a ser llenos del Espíritu? ¿Cómo yo me tengo que llenar del Espíritu para yo poder ser fuerte en el Espíritu? Y esa ha sido la causa por lo cual muchos han caído en la tentación. Porque no se han preocupado en llenarse del Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste?
Te estoy hablando de ayuno. No te estoy hablando de malpasadas. Amén. Porque hay quienes se levantan a las 10 de la mañana, hacen una media oración y a las 2 de la tarde ya están tragando. Ese no es ayuno. Amén. Esa es una malpasada. Amén. No, yo estoy hablando de un ayuno bíblico del cual habla la palabra de Dios. Hay quienes se justifican a sí mismos y dicen: es que yo estoy ayunando el ayuno de Daniel. Se levanta a las 10 de la mañana, se come un bol lleno de sandía, melón, papaya y todas las frutas posibles, pero él piensa en su mente que está ayunando. Déjeme decirle que está erróneo. No es así. Pero como nos acomodamos nosotros a nuestra conveniencia, pensamos que estamos ayunando. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, doblaste tus rodillas y te pusiste en oración con Dios, diciendo: Señor, hoy en este día yo voy a ayunar hasta las 5 de la tarde? ¿Cuándo fue la última vez? Me decía un hermano, dice: hermano, yo puedo hacer muchas cosas, pero no me pida que ayune. Gracias, hermano. No me pida que ayune, porque mi tanque es grande y lo tengo que llenar. ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde está ahorita? Cayó en alcoholismo, cayó en las drogas, se enredó con mujeres, cayó en malos pasos, lo agarró la migración y lo botó a México. ¿Por qué? Porque él dijo: yo puedo hacer muchas cosas, menos ayunar. Menos tampoco no me diga que lea la Biblia. Entonces, ¿cómo nos vamos a llenar nosotros del Espíritu si no tenemos una vida devocional con Dios? ¿Vas comprendiendo? ¿Por qué soportó el Señor la tentación? Dice la Biblia: porque Él volvió en el Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu. ¿Cuándo fue, mi amado hermano, que has tenido la intención de buscar más de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste, hermano, y en el Espíritu empezaste a escribir una poesía para el Señor, unas palabras para el Señor, unas palabras de halago al Señor? ¿Cuándo hicimos eso? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos la Biblia y nos sentamos a leerla 3, 4 horas, la palabra de Dios, meditando en ella? Cuando dice la palabra, dice: en ella meditarás de día y de noche. Esa es la clave para nosotros poder, amado hermano, soportar la tentación. Es ser llenos del Espíritu. Volviendo, hermano, cuando Eva estaba sola, fíjese bien. Hay quienes dicen, a veces, cuando hay problemas, dicen: no, pues, nos vamos a dar un tiempo. No estamos seguros si nos amamos. Nos vamos a dar un tiempo para reflexionar, para pensar bien qué es lo que vamos a hacer. ¿Sabes qué? En ese tiempo que tú te das, es el tiempo perfecto para que Satanás suelte su veneno. Primeramente dice la Biblia, hermano, que la mujer no se niegue al hombre, o mutuamente.
Dice, la única razón que nos da el Señor para que el hombre y la mujer se separen, dice, por un tiempo, dice, para estar ocupados en la oración. Y dice, y después volver a juntarse para que Satanás no nos tiente. Amén. No es aconsejable esa decisión. Nos vamos a dar un tiempo. ¿Y qué tal si en ese tiempo ella se encuentra con un chango y él se encuentra con una changa? ¿Qué pasó? ¿Va a poder? ¿Me entiende? Porque es el momento que Satanás aprovecha para destruirnos. Primera de Corintios 7:5. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de un común acuerdo, y solo, fíjense bien, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Amén. No se separen. ¿Por qué? Porque Satanás, la tentación, hermano, ahí está. La vista, hermano, fíjense bien, los ojos, te voy a explicar algo. Los ojos, nosotros no miramos con los ojos. Para que entiendas. Tú no miras con tus ojos. Yo no miro con los ojos. No hay ni un ser humano que mire con los ojos. Los ojos únicamente son los faros por los cuales entra y se va al cerebro. El ser humano mira con el cerebro. Entonces, cuando estamos mirando cosas, con nuestros faros, entra el deseo en nuestro cerebro y empieza a trabajar en nuestro cerebro, y luego somos arrastrados y caemos porque entró hasta dentro de nuestro cerebro y nuestro corazón. ¿Cómo podemos vencer? Orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántos oran para que no entremos en tentación? A veces oramos por muchas cosas. Señor, oro porque tengo una necesidad. Está bien, ora por esa necesidad. Está excelente. Yo no digo que no está, está bien. Señor, te pido un mejor trabajo. Está bien, oremos por eso. Señor, te pido por mi sanidad. Está bien. Pero muchas veces se nos olvida orar para que no entremos en tentación. Amén. Es importante que hagamos un análisis entre nosotros. ¿Cuándo yo soy tentado? ¿Dónde yo soy tentado? ¿Con quién yo soy tentado? Y una vez encontrando esa área, tratar de evitar esa área. Porque la tentación, hermano, no va a parar. Tal vez tú saliste, hermano, airoso de una tentación, pero ¿sabes qué? Satanás va a volver. ¿Qué estaba haciendo David? Hermano, David se encontraba solo cuando fue tentado. David no cayó de la noche a la mañana. David pasó un tiempo mirando a Betsabé cuando ella se bañaba en la azotea.
y con la cortina abierta. ¿Tú crees, mi amado hermano, que Betsabé no sabía que David la estaba mirando? ¿Por qué dejaba la cortina abierta? No me vayas a decir que es que porque tenía calor y le entrara aire. No, hermano. ¿Quién se baña, dígame usted, en el pueblo, en los ranchos? ¿Quién se baña con la cortina abierta? No es lo correcto que la que se va a bañar, que el que se bañe, cierre su cortina para que no sea visto. ¿No es así? ¿Por qué ella se estaba bañando y tenía la cortina abierta? Porque ella sabía que David la estaba mirando. Y ese pensamiento, ese deseo, hermano, empezó a trabajar en la mente de David, lo empezó a arrastrar y Satanás lo llevó a ejecutar su plan. Gozó por un momento, disfrutó por un momento. Por eso dije que la tentación, hermano, es engañosa, porque no le mostró a David las consecuencias de su pecado. A David, fíjese bien, David nunca más volvió a ser el mismo. Su hijo murió por causa del pecado. Otro de sus hijos se acostó con todas las mujeres de David. ¿Sí saben la historia ustedes o no? Hay quienes no saben, ¿verdad? Pero lo voy a decir. Se acostó con todas las mujeres de su padre. Absalón lo quería matar a David, le quería quitar el reino, y las consecuencias de haber caído ante la tentación fueron terribles. Entonces, así en la tentación el maestro soportó y salió airoso, así como él nos dio el ejemplo, hermano. Tú y yo podemos salir victoriosos en la tentación siempre y cuando nosotros estemos llenos del Espíritu. Si tú no te llenas del Espíritu, hermano, no vas a poder soportar la tentación. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste a orar? ¿Cuántos oran en sus hogares? ¿Cuántos oran en sus hogares? Cuando usted come y ora, esa no cuenta, ¿ok? No me vengan, ay, lloro cuando como. No, eso no. Estoy diciendo cuando te levantas, estás levantado, has doblado tus rodillas, has declarado ante Dios, te has confesado con Dios que eres un pecador y que necesitas su ayuda para poder caminar en este camino. No te estoy hablando de una oración, ay Señor, te doy gracias por un día más y ya te levantaste. No, yo no estoy hablando de eso. Es bueno darle gracias a Dios por un día, sí, pues no me malentiendas, estoy hablando cuando hemos doblado tus rodillas, hemos reconocido que somos hombres y mujeres frágiles, y que si Él no nos ayuda, hermano, si Él no intercede por nosotros, Satanás nos puede devorar. Que reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez? En la oración, los martes, los días de oración. Y no es únicamente aquí. En todas las congregaciones,
los días de oración, las iglesias están vacías. A la gente no le gusta orar. No le dan importancia orar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué caemos en el mismo pecado una y otra vez? Porque descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Entonces esa fue la clave que el maestro soportó la tentación. ¿Qué digo? ¿Qué le digo? Solamente al Señor adorarás y a Él servirás. Una pregunta, hermanos, los que están más constantes en la iglesia, ¿a poco no se les hace difícil hacer la voluntad de Dios? Me refiero a los que están más constantes que otros. ¿No es difícil la vida cristiana? Ahora usted imagínese aquel o aquella persona que solamente va a la iglesia cuando se le hincha el ombligo. ¿Tú crees que está fuerte espiritualmente? ¿Tú crees que si se le presenta una tentación a una mujer, va a poder soportar? A veces las personas, las mujeres, no hay problema con ella, está fea de todas maneras. ¿Cómo creen que mi esposo? Ándale. Muchas feas les han quitado el marido a las que dicen que están bonitas. ¿Yo no? Es el deseo, lo pecaminoso que está en nosotros. Pablo hace un grito y dice: miserable hombre de mí. Miserable porque queriendo yo hacer el bien, no lo hago. Mas yo hago el mal que no quiero hacer, eso hago. Dice: miserable hombre de mí. Pero luego dice: pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. La tentación, hermano, es seductora. Amén. Ten cuidado. Satanás es astuto. A mí me han llamado, me han pedido que vaya a las casas a dar consejería. Una mujer que se congregaba aquí me llamó haciendo comentarios, cosas horribles, y me dijo: hermano, ¿por qué no viene a mi casa? ¿Tú crees que yo no me di cuenta sus intenciones? Hay que tener mucho cuidado, hermano. No caigamos nosotros en esas trampas de aparente piedad. Cuando venga Satanás, cuando te digo una mujer venga y te provoque y te busque, hermano, es porque quiere algo más. Es que Satanás te anda persiguiendo. Dijo una vez un hermano: ahora que soy cristiano, traigo un pegue más que cuando no era cristiano. No es el pegue, es que Satanás lo anda ¿qué? Cazando, y está esperando el momento para soltar su dardo. Pero tenemos esa promesa, hermano, y de esa promesa nos tenemos que abrazar. Santiago termina diciendo: no hay tentación que no sea humana. Entonces, ¿son humanas las tentaciones, sí o no? Amén. No hay tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios,
que dará la salida juntamente con la tentación. Fiel es Dios. No hay tentación que no sea humana. Y dice, y no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Y tú te podrás preguntar, hermano, pero entonces ¿por qué cayó Sutano? ¿Qué no podía soportar? ¿Qué no dice la Biblia que no lo iba a dejar ser tentado más de lo que él podía soportar? Amén. Y Dios cumple su promesa. ¿Pero por qué cayó? Porque su relación con Dios estaba por los suelos. ¿Entiendes? Porque cuando tú y yo nos llenamos del Espíritu, entonces, hermano, podemos soportar. Porque nuestra relación está cerca. Pero cuando no podrás soportar ni tú, ni yo. O mejor dicho, ni yo, ni tú. Porque primero el mensaje me tiene que hablar a mí. ¿Tú crees que yo no puedo ser presa? ¿Qué no dice la Biblia? Dice el Señor, y destruirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿O no entiendes que el pastor es el primero al cual Satanás quiere destruir? Para acabar con la iglesia del Señor. La tentación, hermano, es atractiva. Si la tentación no fuera atractiva, entonces nadie fracasaría. ¿Me entiendes? Somos hombres y mujeres frágiles. Este ha sido el mensaje, hermano, del Señor. ¿Cómo podemos soportar? ¿Cómo? Protege a tu esposa y tu esposa protege a tu esposo. Amén. De una manera, no vayas a caer en lo ridículo de que le andes revisando el celular y cosas así.